Bueno, entonces para este primer ejercicio nos dice que debemos hallar este valor que va a ser individual para cada ejercicio y corresponde al número de la cédula sumar todos los dígitos. Entonces aquí sumamos todos los dígitos y eso me da un total de 34. Entonces esta variable que vamos a utilizar en el ejercicio va a ser 34. Entonces vamos a leer las instrucciones del ejercicio, ¿cierto? Lo primero que dice es que yo por acá necesito hallar los valores de los vectores A y B. Y dice que reemplace el valor obtenido de la variable para poder obtener los valores. ¿Listo? Entonces, de acuerdo a esto, dice que primero tengo que coger esta variable y dividirla entre 10 y 20 para el vector A y entre 14 y 10 para el vector B. Y me dice que debo utilizar las técnicas de redondeo en caso de que me den números decimales. Entonces, el primer vector, que es el vector A, me da 34 sobre 10, o sea, 3,4, y el otro me da 34 sobre 20, es decir, 1,7. Como en este caso este decimal medio menor a 5, entonces no lo aproximo y lo dejo como 3. Y en este caso como medio mayor a 5 lo aproximo al siguiente, es decir que me queda 2. Aplicamos la misma técnica para el vector b, donde 34 sobre 14 me da 2,4. Lo aproximamos a 2 porque no pasa de 5 el decimal. Y en el caso de 34 sobre 10 me da 3,4. Igualmente no aproximamos porque el decimal está por debajo de 5. Entonces el vector A me da 3i, 2j y el vector B me da 2i y 3j. Ahora continuando con el procedimiento vamos a ingresar al simulador. Entonces voy aquí a irme al simulador, este que está acá. Y me dice entonces que tengo que hacer ubicar los valores del vector A y vector B respecto a lo que acabé de hallar. Entonces el vector A, ¿cierto? Entonces yo lo voy a tomar aquí, vamos a darle clic aquí donde dice vector base y era entonces 3 en X y 2 en Y, aquí 2 en Y, listo, ahí me aparece. Ahora el vector B lo vamos a tomar como 2 en X y 3 en Y. Eso fue lo que obtuve yo aquí en esta parte. Entonces el vector A, 3 en X, 2 en Y, el vector B, 2 en X y 3 en Y. Listo, el siguiente paso me dice acá, entonces cuando ya tenga los valores, ubique el vector suma C de la parte superior derecha, ¿listo? Y vamos entonces a verificar entonces aquí cuáles son los valores que él contiene. Entonces aquí el vector C, que viene a ser la suma de estos dos, ¿cierto? Entonces me aparece que tiene una magnitud de 7,1 con una dirección, es decir, en un ángulo de 45 grados y tiene las componentes rectangulares en X 5 y de Y 5. Esta sería la suma de los dos vectores A y B. También esto podemos visualizarlo acá a través de este enlacecito de aquí, le damos valores. Mira que aquí me aparece la magnitud, es decir, el módulo, ¿cierto? Y acá con este puedo observar el ángulo que se está formando con el eje X. Entonces de esta manera ya quedaría resuelto pues el primer punto del ejercicio, ¿listo? Bueno, aquí posteriormente pues yo llené la tabla. Entonces aquí la tablita nosotros la llenamos de acuerdo a lo que se obtiene en el simulador, ¿cierto? Entonces el componente en X me da 3, el componente en Y me da 2 para el vector A. La dirección de 33,7 grados, esa la obtengo de aquí, el mismo programa, el mismo simulador me entrega este valor, ¿cierto? Y lo mismo la magnitud. Ya sabemos que la magnitud pues se halla por medio del teorema de Pitágoras, este al cuadrado más este al cuadrado y se le saca raíz cuadrada, de ahí se obtiene. El mismo asunto con el vector b, entonces tenemos que la componente en y es 3, la componente en x es 2, la magnitud me da igual 3,6, pero el ángulo sí me cambia un poquito, entonces aquí lo observamos, ¿cierto? El ángulo me da de 56,3 grados. Entonces al sumarse estos dos es que me da el vector resultante, que es este vector C con módulo de 7,1 y ángulo o magnitud de, perdón, de dirección de 45 grados. Listo, entonces de esa forma queda resuelto el ejercicio, pues ya que aquí me dice que para el video únicamente se realizará la suma de los dos vectores y el resultante es C. ¿Listo? Entonces esos son los valores que obtengo yo aquí en la tabla.
Ya para los demás, pues lógicamente lo que tenemos que hacer es multiplicar por 2, ¿cierto? Cada uno de los componentes, entonces aquí el componente en A y el componente, perdón, el componente en X y el componente en Y se multiplican por 2 y aquí se sacan entonces las magnitud y dirección. El mismo procedimiento, algo similar, se hace para el resto del cuadro y aquí están pues los resultados. ¿Listo? Pero entonces en el ejercicio me está diciendo que solamente para el vector A y el vector B.